Bueno, el día de hoy vamos a empezar lo que es la elipse. Vamos a empezar primeramente por su definición. Y dentro de la definición nos dice es el lugar geométrico de todos los puntos. De todos los puntos cuya suma de las distancias a dos puntos fijos, coma, llamados focos es constante. Es constante igual a 2 veces A. ¿Listo? Entonces es una definición de la elipse. ¿Ya? Nos dice que es constante y todo lo demás. Entonces, más o menos su formulita de esto vendría así, ¿no? Distancia 1 más distancia 2 es igual a distancia 3 más distancia 4 igual a una constante. Y esta constante es igual a 2 veces A. Ya vamos a ver enseguida a qué nos referimos. Empezamos entonces con los elementos. Dentro de los elementos vamos a tener el vértice. Perdón, no es vértice. En este caso de la elipse se llama centro. Centro HK. ¿Está bien? Vamos a tener centro HK. Vamos a tener vértice 1 y vértice 2. O sea, significa que vamos a tener dos vértices. De igual forma voy a tener foco 1 y foco 2. Entonces vamos a tener dos vértices y dos focos. También vamos a tener eje mayor denotado por EM mayúscula, y también voy a tener el eje menor denotado por la E y la M minúscula. Ya es la diferencia entre esos dos, eje mayor y eje menor. También voy a seguir manteniendo, vamos a seguir teniendo acá el lado recto, ¿no? Conocemos el lado recto, ya, y ya en las distancias vamos a ir viendo algunos nuevos detalles. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Centro, vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2, eje mayor, eje menor, lado recto, entre otras de sus características. ¿Está bien? Entonces tenemos esas ideas básicas. Ahora hablamos del gráfico. En el gráfico ya vamos a denotar algunas ideas mucho más claras sobre de lo que se trata esto, ¿ya? Empezamos por el centro. A partir del centro nos dice, vamos a generar, manteniendo siempre las mismas distancias. En este caso yo le voy a poner 3. Distancia hasta el foco. Lo vamos a llamar foco 1. Y a este otro lado también 3, 1, 2, 1, 2, 3. Ay no, aquí hemos puesto 2, perdón, solamente 2. 1, 2. 2, aquí va a ser foco 2. Bien, tenemos foco 1 y foco 2. ¿Correcto? Entonces, sobre eso vamos a tener 1 centímetro más allá. En este caso, vamos a tener vértice 1. Y 1 centímetro más acá voy a tener el vértice 2. Entonces ahí tenemos centro HK, tenemos vértice 1, foco 1, vértice 2, foco 2. O si gusta, centro, vértice 1, vértice 2, foco 1, foco 2. Tenemos el valor de G, ya yo le llamo G y G', ¿ya? Que se refiere al eje menor. Yo lo voy a poner acá a 1,5 centímetros más o menos. Luego vamos a ir viendo qué significa, ¿ya? G, y abajo vamos a hacer aparecer G'. ¿Listo?
Entonces tenemos esos datos, esas distancias. Entonces acá nos faltaría, en nuestros elementos, nos faltaría G y, G' y G. ¿Ya? G' y G. Ya. Entonces esos son los elementos. Hablemos ahora de distancias. Ya, entonces hablamos de distancias y vamos a utilizar para eso otro color de bolígrafo, espero que se note. Las distancias, hablamos acá de distancias. Miren, vamos a generar acá entonces primeramente las distancias. Ya, o sea, me dice distancias. Distancia del, vamos a poner centro al foco. Ya, del centro al foco la distancia es C. ¿Está bien? Entonces me dice distancia de foco 1 a foco 2 es igual a 2 veces C. Es un poco más larguita ya las definiciones a comparación de la parábola. Distancia del centro al vértice. ¿Ya? Vamos a poner aquí foco 1 y aquí que se tiene vértice 1. Centro al vértice 1. Entonces me dice que la distancia es A. Entonces me dice que la distancia de vértice 1 a vértice 2 es igual a 2 veces A. Sobre eso también voy a tener distancia del centro a G, que va a ser igual a B. Entonces me dice distancia de G a G' es igual a 2 veces B. ¿Ya? Y eso es lo que vamos a definir en nuestro gráfico, esas distancias. ¿Está bien? Vamos a un poquito. Estamos viendo todo abajo. Ya. Ahí creo que sale todo. Ya. Entonces. Listo. Esperemos que no nos falle la batería. Veamos entonces. Entonces vamos a ir viendo esas definiciones con las distancias. ¿Listo? Entonces hemos dicho distancia del centro al foco. Centro al foco es C. Entonces del centro al foco 1 la distancia es C. Entonces distancia del centro al foco 2 también es C. Lo que significa que distancia de foco 1 a foco 2 es 2 veces C. ¿Correcto? Ahí está. 2 veces C, lo que apareció ahí. ¿Listo? Lo otro. Hemos hablado de distancia del centro al vértice que es A, vértice 1 a vértice 2, 2 veces A. Lo definimos de esta forma entonces esto. Distancia, veamos, del centro al vértice. Si arriba lo vamos a hacer para no tener problemas. Es A, entonces distancia del centro al vértice 2, entonces va a ser también A, lo que significa que distancia del vértice 1 al vértice 2 es 2 veces A. ¿Está bien? Un poco enredado, ¿verdad? Y vamos a ir verificando, pero es un proceso. Y nos faltaría la distancia de centro a G, que es B, y de G a G', 2 veces B. Entonces venimos acá y denotamos lo siguiente. Distancia del centro a G. Distancia del centro a G es B. Significa que distancia del centro a G' también es B. Lo que significa, acá lo vamos a hacer al costadito, que distancia de G a G' es 2 veces B. ¿Está bien? Entonces hay que denotar esos pequeños detallitos en el gráfico. ¿Está bien?
Esos detallitos hay que tomarlos muy en cuenta a la hora de desarrollar los ejercicios. Ahí está, un poquito más claro. Ahí está. A ver, veamos. ¿Qué hemos dicho? Centro al foco, la distancia es C. Entonces, del centro al foco 2, la distancia es C. Distancia de foco 1 a foco 2, 2 veces C. Centro a vértice 1, la distancia es A. Centro a vértice 2, la distancia es A. Entonces, sumando, la distancia de vértice 1 a vértice 2 es 2 veces A. Finalmente, distancia del centro a G es B. Del centro a G' es B. Y sumando B más B, tenemos distancia de G a G' igual a 2B. ¿Está bien? Significa que el centro está siempre al medio de todo eso. En el siguiente gráfico vamos a denotar la relación pitagórica. Les cuento que hay una relación pitagórica. ¿Ya? Entonces vamos a generar y vamos a ver dónde sale esa relación pitagórica, que es importante a la hora de realizar las operaciones. Entonces vamos a volver a generar acá. Vamos a generar vértice foco 1, centro. Empecemos por el centro, foco 1, foco 2. Vértice 1, vértice 2. Vamos acá arribita que hemos dicho G y hacia abajo G'. Listo, esos son los puntos de referencia. Es lo que les iba comentando, que aparece una relación pitagórica y lo vamos a generar acá. ¿Está bien? Y sobre eso vamos a concluir con el gráfico. Entonces, para la relación pitagórica, lo que yo necesito directamente son estas distancias. Presten atención, por favor. Ahí está. Foco 1, foco 2, vértice 1, vértice 2, G y G', ¿no? G y G'. Sabemos que la distancia entre el centro y el foco es C, ¿verdad? Es C. Entonces yo lo voy a remarcar acá. No se olviden que esta distancia de acá también llega a ser C, ¿cierto? Esa distancia llega a ser C. C. Esta distancia de acá sabemos que es B, ¿no? Del centro a G' es B. Ahí está C y B. No se olviden que acá tenemos 90 grados. Entonces, por definición, por ser una elipse, entonces generamos esta distancia. Nos falta la distancia A, ¿verdad? Y les cuento que la distancia A aparece acá. Entonces, ahí se genera una idea general del teorema de Pitágoras. Entonces, acá vamos a aumentar. No se olviden que A llega a ser la hipotenusa. Entonces, la relación pitagórica, hablando de distancias, nos dice que A al cuadrado es igual a B al cuadrado más C al cuadrado. Ahí está la relación pitagórica en la elipse. O sea, nos dice en este caso que A toda la vida va a ser la hipotenusa. Ya toda la vida. Muy en cuenta ese detalle. Ahí está entonces. También hemos hablado del eje mayor y el eje menor, ¿verdad? Entonces resulta que el eje mayor es esta línea. Vamos a rayar un poquito más esto. Resulta que el eje mayor es la distancia de vértice 1 a vértice 2.